La mayoría de las culturas modernas han experimentado un cambio radical y asombrosamente rápido con respecto a las ideas sobre la homosexualidad. Lo que algunas décadas atrás se condenaba, ahora se acepta de hecho y se defiende como un estilo de vida alternativo. Para los cristianos no es fácil orientarse ante cambios tan impetuosos y radicales. Algunos se dejan llevar con demasiada rapidez y complacencia, buscando acomodar el cambio cultural a la Biblia. Otros se resisten con tanta firmeza que va mucho más allá de lo que afirman las Escrituras. Examinemos juntos este controvertido tema para muchos y perturbador para otros. No te alejes, que ya comenzamos. En el capítulo 1 de la carta a los Romanos se encuentra uno de los 3 pasajes más importantes del Nuevo Testamento sobre la homosexualidad. Dada la vital importancia de entender el contexto de la enseñanza de Pablo, para interpretar correctamente estos pasajes, vamos a tratar ahora este asunto. Los eruditos concuerdan en que la cultura griega en general toleraba y en ocasiones hasta veía con aprobación las relaciones homosexuales, especialmente entre los hombres, y que la cultura judía la condenaba de manera unánime. El punto de vista judío está bien resumido en los oráculos sibilinos que lo expresan así: superando ciertamente a todos los humanos, estos varones judíos son celosos de una vida conyugal santa y no tienen perversas relaciones con niños varones como hacen los fenicios, los egipcios y los romanos, la extensa Grecia y otras muchas naciones, los persas, los gálatas y todos los de Asia, transgrediendo la santa ley de Dios inmortal. La condenación de la homosexualidad por parte de los judíos está arraigada, por supuesto, en el Antiguo Testamento, que clara y reiteradamente denuncia esta práctica. Pablo parece asumir el típico punto de vista judío, destacando la conducta homosexual como una indicación especialmente evidente de que los seres humanos se han apartado del único Dios verdadero. Sin embargo, en su deseo de armonizar la Biblia con la cultura contemporánea, algunos modernos revisionistas sostienen que este no es el caso. Adoptan 2 enfoques distintos que en ocasiones son superpuestos. Algunos exégetas sugieren que Pablo podría estar citando la enseñanza judía sobre la homosexualidad no porque esté necesariamente de acuerdo con ella, sino solo porque forma parte de la tradición que está utilizando en ese momento. Pero ¿utilizaría Pablo una enseñanza con la que no estuviera de acuerdo? No está citando una fuente específica, de modo que tiene toda la libertad tanto para utilizar como para omitir cualquier parte de la tradición que desee. Sin duda, su inclusión de esta parte de la tradición muestra que está de acuerdo con ella. Otros intérpretes han aprovechado la terminología contra la naturaleza que Pablo utiliza en Romanos 1:26 para argumentar que en este pasaje Pablo solo condenaría a aquellos que practican la homosexualidad en contra de su naturaleza, es decir, su naturaleza heterosexual. En otras palabras, sería erróneo que una persona de orientación heterosexual tuviera relaciones homosexuales. Sin embargo, estas serían perfectamente lícitas para alguien con una orientación homosexual por ser parte de su naturaleza. El problema de este punto de vista es que no explica en su trasfondo lo que Pablo quiere decir cuando utiliza el concepto de naturaleza. Pablo está utilizando esta palabra, igual que otros autores judíos, para referirse al orden natural que Dios instituyó. El historiador Josefo, por ejemplo, afirma que la ley de Moisés no conoce otra relación sexual sino el vínculo natural con una esposa. En este pasaje la palabra natural no se refiere a la naturaleza u orientación humana individual, sino al mundo tal como Dios lo ha constituido. Practicar la homosexualidad significa violar la intención de Dios en su creación al crear a los seres humanos como hombre y mujer. Por consiguiente, Pablo da su apoyo al punto de vista judío y veterotestamentario. Las relaciones homosexuales violan el orden creacional que Dios ha establecido para todo ser humano. Los creyentes hemos de juzgar a nuestra cultura según el criterio de las normas bíblicas y no forzar la Biblia para que encaje en el molde de nuestra cultura.
No obstante, aunque es muy loable insistir en la observación de las normas bíblicas, no hemos de llegar más lejos que la Escritura. La Biblia no presenta la actividad homosexual como una perversión peor que cualquiera otra. Sin embargo, puede que el propósito de Pablo al hacerlo no se deba a que considere la práctica de la homosexualidad como un pecado más serio que los demás, sino que lo ve como una ilustración especialmente clara de la violación del orden creado. En cualquier caso, no cabe duda de que se nos llama a ofrecer a los homosexuales el mismo amor y esperanza del Evangelio que a cualquier otra persona atrapada en alguna otra forma de pecado. Y ya estamos en el final de nuestro programa. Esperamos que hayan disfrutado de la información que le hemos entregado. Es bueno recordar que a Jesús nunca le vemos actuando prejuiciosamente frente a las personas socialmente rechazadas por su reprobado comportamiento. Al contrario, lo vemos acogiendo cálidamente y valorando a todas las personas con gran aprecio y misericordia. Un abrazo, cuídense mucho y nos encontramos la próxima semana. Hasta pronto.